Apreciados hermanos y amigos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Eguiluz. Aquí estamos para el repaso de la lección. Ya estamos en la lección 2. Para esta semana se titula Razones para agradecer y orar. Como hemos visto, la historia del apóstol Pablo nos llama bastante la atención porque su experiencia nos anima. Él, de manera paradójica, estaba libre, pero preso al mismo tiempo. Él se sentía feliz de poder proclamar el Evangelio de Cristo, de poder presentar las buenas nuevas en ese lugar donde el Señor lo había puesto. Pablo comienza intencionalmente su epístola por medio de un agradecimiento y palabras de saludo. Esto es algo que se resalta bastante. Nosotros debemos tener ese espíritu de agradecimiento. Debemos de buscar tener esa paz que viene de Dios y que nos ayuda a manifestarla a los demás. Transmitirle que el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón es el que nos motiva a tener esta actitud, este fruto del Espíritu. Esta semana vamos a estudiar esas palabras iniciales de agradecimiento y oración, tanto para los filipenses como para los colosenses. Y así de esta manera vamos a enriquecer y fortalecer nuestra propia vida de oración. El apóstol Pablo, un hombre de oración. Él inspirándonos a orar, inspirándonos a manifestar un espíritu de gratitud constante y permanente. No importa el momento o las circunstancias que estemos pasando. Él nos anima a mantener esa alegría, ese contentamiento, esa paciencia y perseverancia, porque Él sabe que su galardón está asegurado, que Cristo es la razón para vivir y para predicar. Así que preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Muy bien, mis queridos amigos, estamos muy agradecidos por un nuevo año que el Señor nos concede. Una bendición tan grande, tener vida y tener salud. Gracias por sus oraciones. Les animamos para que nos apoyen suscribiéndose a nuestro canal, para que de esta manera podamos llegar a más hogares y para que la palabra de Dios pueda llegar a diferentes lugares donde todavía no se conoce de Cristo. Y un medio muy bueno es compartir el repaso de la escuela sabática, la palabra de Dios, estudiando la Biblia. Para este trimestre se titula la lección que estamos estudiando, el puente, ¿verdad? El puente entre el cielo y la tierra, uniendo el cielo y la tierra. Y la lección para esta semana, ya la lección 2, se titula Razones para agradecer y orar. Recordemos que al final de la lección, nuestro hermano Ezequiel Peña estará compartiéndonos el versículo de memoria cantado. Vamos a repasar el versículo de memoria. Dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy seguro, el que empezó en ustedes la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Qué seguridad la del apóstol Pablo. Mostrarnos que el que empezó la buena obra, nuestro Señor Jesucristo, Él la completará, Él la culminará. Él no deja las cosas a medias. Y Él ha prometido que Él nos preparará para encontrarnos con Él. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo haga esa obra de que vayamos creciendo en gracia, un día podemos estar listos para estar en la presencia del Señor. Allí en el libro de Filipenses encontramos que el apóstol Pablo muestra ese cariño, ese amor por esa iglesia que él levantó. Y ahora vienen diferentes circunstancias y a él lo han llevado preso. Y Pablo, que había fundado esta iglesia, siente un amor, siente que a través de sus oraciones, que a través de sus cartas puede reanimarlos. Aunque él estaba privado de libertad y estaba a cientos de kilómetros, él se sentía cercano porque estaba mostrándoles ese cariño, ese amor, esa comunidad
cristiana que a pesar de las distancias se mantiene cerca. Qué hermoso es cuando nosotros manifestamos este espíritu de coinonía, de comunión. El apóstol Pablo, a través de un espíritu de oración y de acción de gracias, muestra que la intercesión de Jesús nos une y nos mantiene vinculados con ese vínculo de la paz. Y así como en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote intercedía por el pueblo, teniendo en su pectoral esas piedras que representaban a las 12 tribus, ahora el apóstol Pablo tiene en su corazón a esos hermanos que han conocido el Evangelio, han aceptado a Cristo, y ahora él ora por ellos, intercede por ellos para que puedan alcanzar también la experiencia de la salvación. Vemos a un Pablo que, a pesar de sus sufrimientos, de sus cárceles y de todas sus penurias, él está mostrando gratitud por el apoyo que los hermanos le brindan. Y así como Pablo estaba sufriendo todo lo que Cristo había experimentado, ahora los hermanos de Filipos están sufriendo y experimentando lo que Pablo estaba pasando. Y ellos se sentían agradecidos y apoyaban el ministerio de Pablo a través del esfuerzo económico también para que siga adelante con su misión. Pablo describe su situación en la cárcel de manera positiva. Para él no hay desánimo. Él está mostrando que lo que hace es para el beneficio de la humanidad, para que conozcan al Mesías, el mensaje de salvación. Y él dice, ya sea que viva o que muera, estaré perfeccionándonos para la buena obra que aquel que empezó la terminará. Así que esa comunión que el Evangelio nos lleva a experimentar es una comunión maravillosa. Es una experiencia única que la trae el Evangelio. El apóstol Pablo allí en Filipenses les pide que ese amor abunde más y más. Él les dice que sean sinceros e irreprensibles y que muestren frutos de justicia. Así que en esta oración bastante corta, él abarca varios aspectos. Uno, el amor, porque el que tiene amor tiene a Dios. Luego les dice que deben tener más conocimiento de Dios, y el conocimiento se obtiene a través de la cercanía, de experimentar una intimidad con Dios. Y luego le dice que tengan un espíritu de discernimiento. Tenemos que saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que viene de Dios y lo que viene de Satanás. Le dice que deben tener sinceridad, y esa sinceridad viene de la palabra griega que se traduce como juzgado por la luz del sol, y se refiere a una conducta intachable, a una pureza de corazón. Él le pide a los hermanos de Filipos que tengan una vida transparente, que puedan reflejar la luz de Cristo. Y también hay un espíritu de irreprochabilidad para los fieles hijos de Dios. Y esto es lo que Pablo les dice. Tienen que tener un espíritu irreprochable, que nadie levante un dedo acusador contra ustedes. Y por último, le dice que manifiesten la justicia de Jesucristo. Esa justicia que nos limpia, que nos declara santos, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que nosotros no tenemos justicia propia, sino la que recibimos por medio de Cristo, por medio de su vida, muerte y resurrección, su sangre. Así que tener el amor de Dios es reflejarlo, no podemos ocultarlo. También el apóstol Pablo llama a que haya un espíritu de discernimiento constante y permanente en el pueblo de Dios, que sea aplicado a nuestra vida diaria. Él no importa que esté encarcelado, él sigue trabajando. Él ve la cárcel como su campo misionero, el lugar donde él tiene que predicar. Y allí soldados, visitantes y los que estaban cerca de él escuchaban el Evangelio, a tal punto que él luego saluda a los de la casa de César, porque muchos habían recibido la palabra de Dios con gozo y con alegría en sus corazones.
Pablo veía el encarcelamiento como una oportunidad. Él reconoce que lo que le está pasando sirve para que el evangelio avance. Tener la valentía para realizar la obra de Dios, no importa el lugar donde esté y las circunstancias que esté pasando. Y es la motivación y la inspiración que nos lleva a nosotros también a tener ese mismo espíritu, ese mismo sentimiento. El discernimiento espiritual lo llevó a considerar ese encarcelamiento como algo positivo. La cárcel no debe limitarnos, no debe cerrar las puertas de la predicación del evangelio. Y donde otros veían cadenas y barrotes, él veía a guardias potenciales como candidatos para el reino de los cielos. También él animaba a otros para que si pasaban por lo mismo que él estaba pasando, no se desanimaran, sino que tuviesen valentía para seguir adelante. Y él no manifiesta un espíritu egoísta como muchos cuando oran, piensan en uno mismo. Él siempre oraba por los hermanos, por las iglesias, por los que estaban pasando dificultades. No debemos nosotros tener un evangelismo egoísta, como muchos allí que comenzaron a predicar para un beneficio personal. Y aunque él decía, no, si predican de una u otra forma, lo importante es que prediquen, porque en él no había esa malicia, esa envidia, aunque otros lo experimentaban. Y hoy en día también podemos ver mucho espíritu de rebeldía, de antagonismo, de pleito, de discusión, de enfrentamiento en las iglesias, lo cual no debería suceder. Nosotros deberíamos tener el mismo carácter de Cristo. Deberíamos reflejar a Cristo y deberíamos de reflejar su amor. Ese discípulo de amor debe ser también un mensajero de amor. ¿Cuál es el fruto del evangelio? Pablo está mostrándoles que en ellos debe haber fe, amor y esperanza. Estas virtudes que no se encuentran en el mundo porque vienen de Dios. Él da gracias al Padre por estas virtudes, pues cuentan como dádivas y dones perfectos que vienen por la fe. Él resalta la palabra de Dios. Él resalta el mensaje de Dios como palabra de verdad. Y cuando se proclama el evangelio, el poder de Dios se manifiesta a través del poder del Espíritu Santo. Él nunca estuvo en la iglesia de Colosas, pero ama a los hermanos, les manda carta y también quiere que ellos sigan predicando, sigan preparándose, sigan adelante. Aunque nunca los visitó, siente ese espíritu y ese amor por ellos. Les pide que crezcan en conocimiento, en sabiduría, en inteligencia espiritual, que lleven frutos, que sean fortalecidos por el poder de Dios. Y Él ora por ellos. Aquí nos presenta 4 fuentes principales del conocimiento acerca de la voluntad de Dios. Y es algo que nosotros debemos tener siempre presente. Estos 4 medios para conocer la voluntad de Dios, para conocer mejor a Dios, deben ser parte de nuestra experiencia personal. En primer lugar, la fuente más importante que nos presenta Dios es la palabra de Dios, la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera para mi camino. En segundo lugar, el espíritu de profecía. El espíritu de profecía es la luz menor. El Señor nos ha dejado esta revelación justamente para que nosotros podamos discernir y poder llegar a la luz mayor. El Señor sabía que en estos tiempos finales Satanás iba a levantar una cantidad de cosas para alejarnos del Señor, alejarnos de su palabra. Así que el mensaje profético es que vayamos a la Biblia, y el espíritu de profecía, la revelación que tenemos nosotros, nos lleva a la Biblia, nos guía a la palabra de Dios, que es la luz mayor. Y esto es algo que nosotros debemos rescatar. Los escritos del Ellen G. de White
no reemplazan a la Biblia, al contrario, nos alientan a que creamos en el Señor para que estemos seguros. Y si creemos en los profetas de Dios, estaremos seguros. En tercer lugar, el Señor ha permitido que hayan circunstancias providenciales para que podamos ver su mano poderosa. Y vamos a ver puertas que se abren, puertas que se cierran, pero está Dios siempre allí dirigiendo a su pueblo para que no se descarríe. Y en cuarto lugar, el Espíritu Santo es quien nos guía para poder vivir todo aquello que hemos aprendido, todo aquello que hemos conocido, todo aquello que el Señor nos ha revelado, que nos dice, este es el camino, sigue por allí. El Espíritu Santo es esa voz que nos habla y que cuando nosotros aprendemos a escucharla y a reconocerla, estaremos seguros. Mis queridos amigos y hermanos, así como Pablo escribió, aconsejó, instruyó y amonestó a la iglesia, hoy en día también nosotros tenemos que aconsejar, amonestar, mandar mensajes. Tenemos los medios digitales, tenemos una serie de herramientas que son favorables para la propagación del Evangelio de una forma masiva. Utilicemos las redes sociales para bien, porque el enemigo las está utilizando para mal. Y mucha gente se está perdiendo usando mal estos elementos electrónicos, estos instrumentos, estos aparatos que son de bendición si son bien usados. Así que ya sabemos, la Biblia, el espíritu de profecía, las circunstancias en las cuales Dios aprovecha para presentarnos su palabra, sus milagros y su voluntad, y el Espíritu Santo que nos habla cada día. Dios no nos considera extraños. Cuando nosotros aceptamos a Dios, nos considera como sus hijos y Él nos atrae con brazos de amor. Pablo nos insta a que andemos, a que caminemos del lado del Señor. Y Él lo presenta aquí en Colosenses y en Efesios y en Tesalonicenses varias veces. Él en su carta dice que debemos andar, vivir, actuar de acuerdo con la ley de Dios, de acuerdo con los principios del reino. No debemos descuidar nuestro caminar con Dios, nuestra relación con Dios. Si alguien nos pregunta, ¿cómo sabes que Dios te está guiando? ¿Cómo sabes que esta es la dirección que debes seguir? Porque el Señor nos lo va a mostrar a través de su palabra. Y cuando nosotros acudamos a la palabra de Dios, no debemos dudar. Tenemos que caminar por fe. El Señor nos va a revelar su voluntad. Y si estamos atentos a la voz del Espíritu Santo, sabremos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Conságrate a Dios cada mañana. Conságrate a Dios al amanecer. Que cada mañana podamos pedir la dirección de Dios. Y Él nos va a conducir, Él nos va a guiar, Él nos va a hablar. Aprendamos a reconocer la voz de Dios. Estamos en este mundo como peregrinos, estamos de paso. Y el Señor quiere que dependamos de Él para que pasemos por aquí de una manera loable, de una manera correcta, y que nuestro tránsito por este mundo sea de preparación, que no le agarremos gusto a las cosas temporales y pasajeras, sino más bien obedeciendo al llamado de Dios, siguiendo la palabra de Dios, escuchando el mensaje de Dios, podamos obedecerle siempre. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales, aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre le revelaba cuál era la voluntad y cuál era su camino de recorrido. Y a medida que nosotros encomendamos nuestros caminos, Él va a dirigir nuestros pasos. No dudemos, no desconfiemos, pongamos todo delante del Señor y Él nos va a guiar correctamente. Recordemos que esta lección resalta la gratitud y resalta la oración. Y estos dos van unidos. Es como una moneda de dos caras. Por un lado está la gratitud y por otro la oración. Y debemos recordar también que la gratitud y la oración sirven como manifestaciones tangibles de la obra de Dios en nosotros. Cuando manifestamos un espíritu de oración, estamos siendo agradecidos por aquel que nos da todo.
Estamos siendo agradecidos a Dios que provee todo. Y entonces, esa gratitud a través de la oración nos ayuda a depender del proveedor, del Dios Todopoderoso. Ahora, más que nunca, necesitamos un conocimiento profundo de Dios. Ahora, más que nunca, necesitamos buscar a Dios de todo corazón. Ahora, más que nunca, necesitamos tener un espíritu de agradecimiento y de oración frente a un mundo en donde ya la gente no siente nada por los demás, donde la gente no siente espíritu de gratitud y no siente necesidad de orar, porque se ha vuelto cada vez más atea, más pagana, más secular, y entonces ponen a Dios a un lado. Por el contrario, nosotros, hijos de Dios, tenemos que buscarlo. Y la búsqueda de Dios no es algo que nazca en nuestro corazón. Al contrario, nosotros queremos hacer las cosas carnales. Entonces el hecho de buscar a Dios se convierte en algo intencional. Yo tengo que decidir seguir a Dios, decidir buscar, decidir orar, decidir agradecer y reconocer a ese Dios como el Todopoderoso, como el Dios de amor, como el Dios Salvador. Mi querido amigo y mi querido hermano, reconoce a Dios, agradécele por lo que te da, búscalo siempre en oración, camina del lado del Señor, déjate guiar por Él y que el Espíritu Santo te conduzca cada día de tu vida. Es mi deseo y oración, y estaremos orando porque Cristo viene pronto y necesitamos estar preparados. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Estoy seguro, el que empezó en ustedes la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Estoy seguro, el que empezó en ustedes la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Estoy seguro, el que empezó en ustedes la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo.